Televisa, el gigante mexicano de medios de comunicación, era no solo uno de los mayores productores a nivel mundial de contenidos en español, sino también uno de los más grandes editores de revistas en este idioma. Su portafolio editorial ofrecía títulos de temas variados que iban desde entretenimiento, modas y economía hasta ciencia. Sin embargo, Editorial Televisa atraviesa por un mal momento, lo que ha llevado a esta rama de la compañía a abandonar los mercados de Chile y Colombia, dos de sus plazas más dinámicas, de acuerdo con BBC Mundo, lo que se sumó a los cierres que ya había realizado en Argentina, Perú y Puerto Rico, mercados en los que se mantuvo por más de 25 años. Trata de desprenderse de ese tipo de medios para equilibrar sus finanzas, que en los últimos 5 años vienen cada vez más abajo, dijo al medio británico el analista Miguel Pineda Ortega. La llegada del streaming, nuevos formatos de publicidad y el cambio generacional en la audiencia, que busca contenidos más innovadores, han llevado a la compañía a enfrentar problemas económicos desde hace varios años. Tradicionalmente, había sido ligada al Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México por más de 70 años, pero con la llegada de la alternancia política, en el año 2000, la empresa tuvo que transformarse para sortear los cambios en las pautas publicitarias oficiales. En 2012, con el regreso del PRI al poder y la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia del país, fue material de controversia la estrecha relación entre el mandatario y la televisora, lo que fue objeto de toda una serie de críticas entre la sociedad civil. Grupos como el movimiento estudiantil Almohadilla Yo Soy 132 invitaban a la población a boicotear la señal de los canales de televisión de la empresa. Adiós a la abundancia. Durante el último trimestre de 2018, la compañía reportó a la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, una utilidad neta, la que se obtiene tras descontar los gastos e inversiones de 56,5 millones de pesos, $3 millones, lo que representa una caída de 83% con respecto al mismo periodo de 2017, según reseñó BBC Mundo. La competencia, los nuevos formatos y el descrédito que le trajo la cercanía con el PRI sumieron a la empresa en una situación difícil. En estas nuevas condiciones, Televisa ya no genera utilidades en sus negocios de medios escritos, añadió Pineda Ortega. La compañía, fundada el 8 de enero de 1973 por Emilio Azcárraga Milmo, dio sus primeros pasos en los medios impresos en la década de los 80 con la fundación del diario deportivo The National, en Estados Unidos, que al ser cancelado, después de unos meses, dejó a la empresa una pérdida de $100 millones, de acuerdo con el medio británico. Sin embargo, y a pesar del fracaso, la división editorial logró reunir 182 títulos que se distribuían en más de 100. lugares de venta a nivel regional. En sus mejores años, logró superar un tiraje de 48 millones de ejemplares.
Gracias a la fama adquirida por los canales de televisión, el negocio editorial estableció oficinas en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Además, compró licencias para editar importantes marcas como National Geographic, Marie Claire, Disney y Marvel, por mencionar algunas. En mercados como Chile sus filiales obtuvieron los derechos para publicar revistas de personajes populares, tal es el caso de Condorito. Títulos propios como televisión y novelas, Caras y Cocina Fácil también lograron una importante penetración de mercados. Las nuevas condiciones del mercado. De acuerdo con analistas, Televisa no ha logrado adaptarse completamente a los nuevos esquemas de consumo de contenidos que han llevado a los anunciantes a aumentar su gasto publicitario en plataformas digitales. Medios especializados citados por BBC aseguran que la empresa mantendrá su filial editorial en México con la intención de enviar desde aquí el material impreso a los mercados en los que cerró oficinas. Es una decisión política, aseguró Pineda Ortega. Tener aquí medios impresos le da más fuerza en las negociaciones con el nuevo gobierno, que cambió la estrategia de publicidad. Concluyó que para la empresa, el mercado de América del Sur ya no es relevante porque sus oficinas en la región le representaban pérdidas. El medio británico solicitó a Televisa una entrevista para conocer su versión sobre sus cierres en América Latina, pero no hubo respuesta. Más sobre este tema. La caída económica de Televisa, los problemas que enfrenta el gigante de la TV mexicana.